Alguna vez había predicado y había compartido algo hace muchos años y viene a mi memoria cuando hice un monólogo con un personaje de la Biblia que se llamaba Pedro, el apóstol Pedro, y pude indagar un poquito en su corazón haciendo un monólogo para poder entender qué es lo que él tenía para que nos diera tanta palabra para tener fe. Y hoy día yo quiero compartirles sobre David. A David lo vamos a poner aquí a mi lado para que él pueda charlar. Algunos van a decir, ¿cómo va a invocar a los muertos, pastor? No, estoy simplemente haciendo un monólogo de lo que podría ser para poder entender, para poder comprender mejor la palabra. ¿Saben qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Por una simple razón. Y la razón es que muchas veces nosotros no podemos ver a través de la Biblia, a través de la palabra, a través del relato, cómo ha sido ese momento. Podemos saber el lugar, podemos saber qué pasó, todo, pero no vemos cómo ellos pasaron eso. Y lo que está faltando para nuestras vidas es eso, saber qué es, cómo pasaron. Muchos tal vez lo tienen como un héroe a David, o a Sansón, o a Jefté, bueno, a todos los que están en la Biblia, ¿no? Pero creo que hay algo en común en ellos, es la fe. Y la fe es lo único que agrada a Dios. Es igual que nosotros, nos parecemos casi todos, venimos a la misma iglesia, compartimos todos los domingos, cantamos las alabanzas, pero hay algo que nos tiene en común, ¿no? Es la fe. El carácter, ni qué decir, ¿no? No se parece en nada. Hay algunos que son tiernos, amorosos, otros ásperos, ¿no? Hay de todo. Hay algunas personas que son diligentes, otros son negligentes, otros son dispuestos, otros indispuestos. Hay de todo en la viña del Señor. Y por eso muchas veces no logramos comprender la esencia de la palabra. Y entonces solo el Espíritu de Dios nos puede llevar a poder comprender que David era un hombre, un ser humano como nosotros. Pero ¿qué era lo que diferenciaba de David a nosotros? Que él tenía una fe ciega en Dios. Lo que nos falta a muchos de nosotros. Esa fe en creer absolutamente en Dios. Pero algunos dicen, yo creo en Dios. Sí, creemos en Dios. Pero lo que nos falta es creer lo que dice Dios que va a hacer con nosotros. Esa es la partecita más difícil. Esa es la parte donde no encontramos. Así que hoy día quiero compartirles, y el título de esta prédica se llama Benditos vosotros de Jehová. Imagínense, ustedes son benditos vosotros de Jehová. Y lo primero que va a venir a su mente es, soy bendito, sí. No es como el agua bendita que hacen los curas. No es ese tipo de bendición. Estamos hablando de otra cosa. Así que vamos a ver un poquito con David. Voy a leer esta porción y que nos va a ayudar a entender, pero tremendamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 27 al 29. ¿Cuántos de ustedes creen parecerse en algo a David? A Saúl, a Débora. La Débora es la única que levanta su mano, ¿no? Y los nombres tienen mucho que ver, ¿no? Pero miren, Débora significa ¿qué? Abeja. Y la abeja pica hoy, pero la abeja también te da miel. Entonces, ¿a qué se referirá la Biblia cuando habla de esta mujer? ¿Qué dio a Israel? Dulzura en la victoria. No es que los molestaba. Al que lo molestó fue a Barak, porque era un flojo, no tenía ni fe y era el rey de Israel. Imagínense. Entonces vamos a ver esta porción para que pueda usted entender. Dice el verso 27, porque tú, Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Imagínese esa palabra. Yo he escuchado a algunos hermanos o algunas hermanas: esta palabra es para vos, el Señor te va a bendecir toda tu casa. Hay una gran diferencia en lo que dice Dios y en lo que dice David. El que está diciendo es David, no está diciendo Dios. David está diciendo eso, pero David está diciendo en fe en Dios. Y muchas veces lo que a nosotros nos causa daño es la forma en que hablamos. Dios dice: yo haré contigo, pero ¿cómo? Ay, y si no, como cuando estábamos cantando, el Señor mueve montañas, pero ¿cuántos creemos? ¿Cuántos estamos dispuestos a creerle que Dios es capaz de eso? Entonces, voy a hacer este monólogo con David para que usted entienda ahora, porque es importante. ¿Por qué David habló de esa forma? Entonces yo le preguntaría: David, tú eres un gran siervo, hemos admirado en la Biblia todo lo que tú has hecho. Tenías un corazón conforme al de Dios, pero yo quiero saber qué pasa con tus emociones, con tus pensamientos. ¿Eres como yo, de carne y hueso, David? Y David me dice: Alejandro, sí, soy igual que tú, siento, sufro, pero he llegado hasta el punto de convivir tanto con Dios, Alejandro, que yo tengo tal seguridad de que sea bueno o malo lo que me sucede, Dios así lo ha dispuesto. Yo no estoy esperando simplemente que Dios haga caso a mis oraciones o a mis proclamaciones, sino que yo le recuerdo lo que Él ha prometido. David, tú nos vas a enseñar un secreto. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando hablamos con Dios? ¿Le pedimos? ¿Le recordamos lo que dijo Él? ¿O nosotros tratamos de manipular su corazón para que nos pueda bendecir? Mira, yo he intentado varias veces, Alejandro, hacer eso y nunca me ha dado resultado. Pero ¿sabes qué? Ha pasado el tiempo y he podido entender que a través de todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida y las promesas que Dios ha hecho en mí, y las ha ido cumpliendo sin que yo mereciera, y yo fallándole, he podido ver la fidelidad de Dios. He podido ver que su palabra no cae en tierra. He podido especialmente saber que todo lo que Dios ha prometido en mi casa lo ha hecho. Y te cuento que cuando yo deseaba hacerle casa a Dios, porque en mí vino un día, yo vi pasando por un lugar, vi que había unas cortinas que yo hice hacer y ahí estaba la presencia de Dios. Él hablaba a través de los dos querubines en el arca del testimonio, pero Dios estaba habitando en unas cortinas. Y yo tengo un palacio. Y aparte me ha dado muchas cosas el Señor. Me ha dado honra, honor. Ha dado un nombre, sobre todo nombre aquí, que es mi nombre. Soy conocido como el guerrero más poderoso. Saúl no pudo. ¿Y por qué no pudo Saúl, David? Porque él menospreció su palabra de Dios. Porque la tomó en poco, pero yo la tomé en serio. ¿Y sabes qué? Honraba su palabra.
Y de pronto vino esa noche en mi corazón hacerle casa a Dios. ¿Te puedes imaginar, a ver, esa locura, Alejandro, de quererle hacer casa a Dios si todo lo ha hecho Dios? Te cuento que una noche me reveló de que la tierra es donde pone sus pies y el cielo, el tercer cielo, es su trono. Y me dijo el Señor: ¿dónde me vas a hacer casa? ¿O dónde voy a caber yo? Pero yo quería y soñaba hacerle casa. Pero Dios me habló y me dijo que no iba a ser. Que no iba a ser yo, porque era un guerrero, porque había peleado tanto. Mis manos estaban manchadas de sangre. Pero David, ¿cómo se mancharon tus manos de sangre? Alejandro, ¿quieres que te cuente la primera? Un día el rey Saúl, cuando yo estaba cerca de él, me dijo: ve a traer 100 prepucios de los filisteos y yo te daré a mi hija para que sea tu esposa. ¿Y sabes qué hice yo? Traje 200. Imagínate, he matado 200 hombres para quitarles su prepucio. He manchado mis manos, no es que me han ayudado los soldados, yo lo he hecho. ¿Y le agradó a Saúl? No es que le agradó. Él me había mandado para que me mataran. Ese era el propósito. Pero como yo andaba con Dios, fui victorioso. ¿Cómo has confiado tanto en Dios? ¿Cómo no voy a confiar si Él siempre me ha defendido, Alejandro? Él siempre ha hecho. Y lo que quiero contarte ahora es que cuando el Señor me dijo que no iba a hacer yo la casa que uno de mis hijos iba a levantar, yo me alegré. Me alegré de que uno de mis hijos pudiera construirle para Dios. Eso quiere decir que Dios aceptó lo que yo pensaba. Y que Dios es tan misericordioso y tan amoroso que ha decidido vivir con nosotros. Yo solo me enteré cuando leí los escritos de Moisés de que Dios se paseaba en el huerto con los primeros hombres, con Adán y Eva. Y desde ese nunca más Dios tuvo un lugar para habitar. Y ahora dice que va a vivir en una casa que mi hijo lo va a hacer. ¿Te puedes imaginar? Pero y entonces, ¿qué es lo que persigues? Aquí este pasaje que he leído dice que tú te has atrevido a decir cosas a Dios. Es que claro, Alejandro, si lees todo el capítulo, te podrás dar cuenta que cuando me dijo que no va a hacer casa, Él me dijo que me iba a hacer una casa a mí. Él me iba a hacer una casa a mí. ¿Y cómo te iba a hacer una casa? Me iba a proveer de todo para que yo edificara la casa. No es que Dios iba a hacerla, sino que Dios iba a proveer para que yo tuviera una casa. Esa es la gran diferencia entre nosotros, porque nosotros hoy en día los cristianos, si Dios nos promete algo, no hacemos nada para que ocurra eso. Sí, Alejandro, ¿sabes qué? Nosotros teníamos que ir a la guerra. Nosotros teníamos que pelear para ganar, para tener una victoria. Pero hoy en día los cristianos piensan que solo es creer a Dios y están esperando que caiga del cielo. No, Dios mueve las cosas para que tú seas bendecido, pero quiere bendecir la obra de tus manos. ¿Sabes cómo iba a bendecir el Señor mi casa? Cuando yo le dijera lo que le dije. Voy a repetirte lo que dije. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto, Alejandro, por esto, yo le dije: tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Imagínese, el Señor le dijo: va a hacer casa. Y entonces él le dice: Señor, yo voy a hacer una súplica más. No quiero casa, quiero una casa bendecida. Mire la gran diferencia. David no estaba pidiendo una casa, no estaba pidiendo un auto, no estaba pidiendo un trabajo, estaba pidiendo que ese trabajo, esa casa o ese auto tenga la bendición de Dios.
Porque hoy en día hay cristianos que se apoderan de cosas sin que Dios los haya bendecido. Qué triste. Pero después dicen, Dios me ha dado eso. ¿Cómo que Dios te ha dado? ¿Cómo que Dios te ha dado? De pronto aquí David dice, yo le dije, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Se han dado cuenta cuando nuestros hijos, voy a hacer un preámbulo, que cuando nuestros hijos quieren salir a algún lugar cuando eran jóvenes, y dile al papá, pues vos, o dile a la mamá, y no sabes cómo es, nos va a sacar la cabeza, no, ¿cómo le vas a decir? Pero dile vos, pues vos eres la mayor o eres el mayor, vos te va a hacer caso a vos, no. Y de pronto uno dice, yo lo voy a hacer, se arma de valor. Se arma de valor y yo voy a entrar. Yo voy a hablar con los papás. Y hay dos formas, por eso quiero hablar mucho del carácter. Algunos entran y son muy altivos, ¿no? Papá, queremos ir a la discoteca, ¿no? O sea, cuando están en el mundo. O papá, queremos esto. Y su papá dice, ¿y por qué me vas a pedir eso si yo no quiero darte? No, pues eres nuestro padre. Tú deberías cumplir con todas nuestras responsabilidades. Míralo. O la otra es que entras porque tienes miedos a tus padres y entras, papá, ay, no te quiero decir, me da cosa, ¿no? Y porque está temeroso, porque sabe cómo es su papá, sabe que le va a decir o no le va a decir, ¿no? Y hay los papás también que son tan espectaculares, en vez de parecerse a Dios, se parecen más a los mundanos, que bien fácil se desligan de las cosas, ¿no? Papá, queremos ir conmigo. Vaya a decirle a su madre, ella sabe de esas cosas. Y entonces van, mamita, te cuento. Ay, el papá ha dicho que sí, que ha dicho que sí, sí, que sí, te preguntamos a ti, vamos a ir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hizo David? ¿Se armó de valor? Sí, armó de valor en su corazón. ¿Para qué? Porque él decía, ¿cómo puedo pedirle a Dios lo que Él ya me prometió? ¿Y cómo puedo pedirle más a mi Dios tan poderoso que todo lo puede hacer? Pero quiero expresarle algo muy grande que hay en mi corazón. No le estoy pidiendo simplemente una casa, le estoy pidiendo otra cosa. Y estas son mis palabras, Alejandro, dice David. El verso 28, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tu palabra y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Cuántos le han pedido que Dios bendiga su casa? ¿Le han pedido? Levante su manito. ¿Le han pedido? Yo creo que todos nosotros le hemos pedido, Señor, bendice nuestra casa, ¿no? Pero no hemos entendido qué es que bendiga a Dios nuestra casa. Nosotros pensamos que bendecir la casa es que todo nos vaya bien en lo material, pero bendecir nuestra casa es que nuestras generaciones, nosotros, nuestros hijos, los que vivan en esa casa, como hay parientes que viven, a veces son clanes familiares, ¿no? Como Abraham, está pidiendo que seamos bendecidos, pero bendecidos espiritualmente para ser un reflejo del amor de Dios. David tuvo valor para decirle, ¿sabes qué? Quiero que bendigas mi casa. Pero David, si Dios fuera así, pero David, te voy a dar una casa. No, Señor, yo no quiero simplemente la casa, quiero tu bendición. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar a mis hijos y a mis hijas.
Porque yo no puedo educarlos como tú puedes educarlos. Cuando hay la bendición tuya, Señor, tú abres mi entendimiento, me enseñas en la noche lo que debo hacer y cómo hacer con mis hijos. Señor, yo no sé ni hablar. Señor, no sé ni cómo llamar la atención. Señor, yo no sé ni siquiera llamar la atención a mis hijos. Todavía sigo siendo esa mujer, ese hombre que tiene miedo desde su papá. Y el tema de todo el tiempo es que cuando ministramos con mi esposa, cuando hablamos con algunas personas que vienen a la casa y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo problemas. Oye, mi hijo, mi hija está pasando por esto y esto, que el otro. Y nos comienzan a compartir su problema, su situación, lo que están pasando. Pero no se dan cuenta de que por medio de lo que nos dicen, hay alguien con nosotros que nos ha llamado a ser servidores. Y es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, sino en lo que es verdad y lo que es mentira. Porque cada persona ve a su manera, cree tener la razón. Y quiero decirles así enfáticamente que ninguno de nosotros no tiene razón si no lo hace como Dios dice que lo hagamos. No tiene razón. No tiene ni siquiera la pálida idea de que está haciendo lo correcto. ¿Y por qué? Porque no ha aceptado el consejo de Dios. Porque muchas veces hasta más bonitos que Dios somos. Ahora, David dice que le estaba pidiendo esto, pero miren que el verso 29, ¿qué dice? Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Para qué? Para que permanezca perpetuamente delante de ti. O sea, que todas mis generaciones sean creyentes, te amen, te honren, te sirvan. Eso es la bendición de Dios. No solamente es tener cosas, sino que nuestros hijos, nuestros parientes sigan el mismo camino que el Señor ha puesto para todos. ¿Saben cuántos dolores de cabeza tenemos nosotros? David también lo tuvo. ¿Y sabe por qué? Vamos a ir al meollo de todo esto. Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué hermoso. Ahora, se puede imaginar, le voy a poner un simple ejemplo. David, ¿por qué fracasaste con tus hijos? ¿Por qué la violaron a tu hija? Tu propio hijo. ¿Por qué Absalón lo mató a Amnón? ¿Por qué en tu casa hubo tanto dolor? Si tú le pediste al Señor esa bendición, ¿por qué? David, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? David, aquí estamos todos nosotros que vemos que nuestros hijos no están yendo por buen camino. Son rebeldes, pelean con nosotros, creen que todo lo saben, que todo les va a pasar, que todo va a ir bien y no tienen futuro. Su futuro se está yendo. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son niños que están en un seno donde no hay bendición. Esa bendición que hay que retenerla. ¿De qué sirve que yo reciba la bendición de Dios en mi casa y yo siga haciendo tonteras en mi casa? ¿No cree que la bendición de Dios se va a apartar? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tomó en poco la palabra de Dios y Dios lo desechó. El Antiguo Testamento es muy rígido, es muy duro, pero es muy necesario. Muchos de ustedes piensan que todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien.
Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros con Eunice, desde el día que bajamos a vivir aquí, a la zona sur, hace 25 años, cuando Dios me habló y le habló a mi esposa el mismo día, con Deuteronomio 7 y Deuteronomio 8, te voy a llevar a casas que no has edificado y no comerás el pan con escasez y disfrutarás de la bendición de otros. Yo no entendía, yo no conocía esa parte, pero esa era la bendición de Dios. Pero la casa que empezamos, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Muchas personas me dicen: pastor, ¿puedes venir a mi casa para ungirla, para bendecirla? ¿Sabe lo que está pidiendo? Primera cosa, no se unge las casas. Lo que se ungía era el tabernáculo, se ungía el templo, las cosas sagradas de Dios, porque eran consagradas a Dios. Pero sí se ora para que la bendición de Dios esté en esa casa. Es lo que David estaba viendo, que bendice mi casa, qué hermoso. Pero después la responsabilidad es: ¿qué hacemos dentro de esa casa? Por más que vengas a la iglesia, por más que te congregues, por más que tú leas la Biblia, por más que ores, si sigues teniendo una vida que no es agradable a Dios, tan pronto se va a escapar la bendición de tu casa. No va a haber esa bendición. Es triste, pero es verdad. Por eso David pasó por esas cosas. Él le pidió para siempre: Señor, dame esa bendición. Y miren, Dios había prometido muchas cosas. Vamos a leer esto, Isaías capítulo 44, versículo 3 y 4. Hermano, los profetas eran levantados por Dios, ¿sabes para qué? Para hacer volver el corazón de la gente que se estaba apartando. ¿Sabes que los israelitas o los hebreos o los judíos lo tienen presente, lo tienen clavado en su mente, que son el pueblo de Dios? Pero ¿por qué les ha pasado tantas cosas? Porque no es simplemente ser un hijo de Dios y hacer las barbaridades que hacemos. Imagínate que una persona, Dios lo bendiga con un negocio y va prosperando el negocio, y esta persona maltrata a la gente que tiene como empleados. Se aprovecha de la gente, les paga centavos y le exige grandes cosas. No va a pasar nada todavía, pero de aquí a unos añitos vas a ver lo que va a pasar. Todo lo que estás construyendo está construido bajo arena y se va a caer un día. ¿Por qué? Porque la bendición no hace que permanezcas si tú haces estas cosas que va en contra de Dios. Hay gente, o sea, nosotros, y yo les voy a poner el ejemplo, cuando hemos orado para: Señor, esta casa queremos que tú la bendigas, que tu presencia esté aquí y nosotros honremos tu presencia. No va a haber nada de estas cosas, nada de esto, nada de lo que aparta tu corazón del nuestro. Y venía la gente y nos decía: oye, pero ¿puedes invitarme una copita, un vinito, una cervecita? Esto? En esta casa no hay. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque te va a tentar. Porque ¿cómo voy a meter las armas del diablo que pueden ser peligrosas aún para mí, que me sacó de toda esa barbaridad? No, pero ¿qué hace? Tenemos que ser maduros espirituales. ¿Qué? Y sabes que todas las personas que nos han ayudado a nosotros, que han trabajado con nosotros en nuestra mente nunca hemos pensado que son empleados, sino personas que nos ayudan. Pero les pagamos, sí, se les paga, porque todo obrero es digno de su salario. Y de pronto esa persona que te está ayudando tanto, tú te comienzas a aprovechar de esa persona. Y la palabra en Levítico dice
que esa persona, si levanta una oración de queja a Dios, Dios va a ir en contra de ti. Imagínate. No, pero es que estoy aprovechando. ¿Qué estás aprovechando? Tienes el carácter de un avaro y un ladrón. Eso no le gusta a Dios. Y de pronto no nos damos cuenta de las injusticias que cometemos. Ay, mi tía ha llegado y mi tía quiere hacer una fiestita así pequeña. Yo le he ofrecido la casa. ¿Para qué quieres la bendición en tu casa si tú vas a hacer cosas que en el mundo se hacen? Isaías capítulo 44, versículo 3 al 4. ¿Qué dice? Miren, Dios está plagado la Biblia de promesas tan increíbles. Pero el problema es que nosotros no honramos las promesas de Dios. ¿Qué dice? Verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, con mayúscula, mi Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mira, imagínense, Dios ha prometido eso. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Oh Dios santo. Se puede imaginar, Dios lanzó esta promesa y dijo: esta promesa se las doy. Para los que creen, esto les va a pasar. Pero si no se portan como Dios, como Dios quiere, ¿qué va a pasar con esa promesa? Aún así se cumple, pero de ahí trae consecuencias, porque Dios no bendice al que está haciendo lo malo, sino Él bendice porque ha prometido. Por eso sus promesas de Dios son sí y amén. Sí, así se ha hecho. Él no dice no. Sus promesas Él las cumple. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que tú vas a recibir esa bendición. Tú la vas a tener, pero por ser injusto, la vas a perder. Y no solo perder, va a venir con consecuencia. Por eso hay tanto cristiano que estaba subiendo y ahora está en el piso. Por eso hay tanto cristiano apartado de Dios, porque se lamentan de que Dios o los hombres los hemos lastimado y ellos solos se han hecho daño por ir en contra de las cosas de Dios. Vamos a poner un ejemplito más. Job capítulo 1, versículo 8 al 10. 2 versitos. Muchos conocen la historia de Job. Job es ese hombre que Dios permitió al diablo que lo destruyera, le quitara todo, aún su salud. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía cómo era el corazón de Job. Pero el diablo es un acusador. Mire ahora lo que va a pasar con ustedes si ustedes no hacen que esa bendición permanezca en su casa. Si ustedes siguen siendo de doble persona, haciendo cosas que no ven, ¿qué van a decir? Nadie se entera. No importa que no se entere nadie. Dios es el que da la bendición, no los hombres. Y mire lo que pasó con Job. Dice el verso 8: y Jehová dijo a Satanás, ¿se acuerdan? Dice que Satanás vino en medio de los ángeles y Dios le dice: ¿de dónde vienes tú? Y de rodear la tierra, de caminar por ella. Así que no te sorprendas si el diablo está caminando cerca a tu barrio o cerca a tu casa. ¿Y para qué está caminando el diablo? ¿O para qué están mandando a sus emisarios, que son los demonios? Para acusarte, para dañarte, para decirle a Dios lo que le va a decir este. Fíjese. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso sin motivo? Verso 9 o verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él
y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire cómo el diablo sabe mejor que los cristianos qué es la bendición de Dios. Cuando hay la bendición de Dios sobre una persona, va a prosperar, va a aumentarse, pero va a permanecer. Lo que estaba mostrando de Job era para decir, si yo le dejo a Satanás, mira lo que te puede hacer. Mira lo que le hizo. Después le va a decir a Satanás, el Señor, tú me has instigado sobre Job sin motivo. Y yo lo he permitido para mostrarte que él no iba a cambiar. Si se dan cuenta, Job perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus riquezas. En ese tiempo Job era el más rico en el planeta. Imagínense ser el más rico en el planeta. Yo creo que aquí no hay personas que sean más ricos que todos en La Paz. Pero ese hombre era en todo el planeta más rico. Y Dios en un día le permitió al diablo que se lo quitara todo. Pero Job dice que vio todo eso, ocurrió todo eso, se puso un traje que le hiciera doler el cuerpo, que se llama el traje de silicio, para que le raspara su cuerpo. Se echó ceniza sobre su cabeza para mostrar que estaba de luto y adoró a Dios. Imagínese, adoró. Su esposa le dice, oye, ya basta. De una vez blasfema contra Dios y morite. Esa era la clase de esposa que tenía Job. Y muchas veces nosotros le pedimos la bendición a Dios en nuestras casas, pero uno de los que son cabeza, papá o mamá, son los que atraen el mal. ¿Se pueden dar cuenta cuán grande es cuando los dos están de acuerdo? Cuando los dos se comprometen ante Dios, llevar una vida hermosa ante sus ojos. La bendición no solo va a caer en ellos, sino hasta sus generaciones, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido por algún pariente que se ha apartado? Por algún hijo, hija, hermano que esté atravesando una prueba tan terrible que su futuro ya se lo está truncando Satanás. Ya se lo está truncando. El diablo, ¿sabes qué hace? Está sembrando en la vida de ese muchacho lo que después le va a quitar. A veces los papás somos tan inconscientes que pensamos que corregir a nuestros hijos no está bien. Hermanos, a mí cuando me comparten algunos hermanos que están pasando una situación difícil, que han pasado una prueba difícil, y me dice, pastor, no sé cómo solucionar esto. Dale vara. Pero pastor, dale vara. Porque la necedad se quita del corazón de la persona con vara, dice la Biblia. Porque el niño no va a ser, ni el joven, no va a querer, no va a dejar. La vara de la corrección dice que es amor de los padres a los hijos. Porque el que no corrige no los ama. ¿Sabe por qué Dios nos pone pruebas? Para corregir lo que está mal. ¿Sabe por qué Dios a veces para las cosas? Hoy, ¿por qué me ha sucedido esto? Todo estaba marchando bien, todo estaba yendo bien, y de pronto esa fuente que goteaba y goteaba se secó. Y es porque Dios está llamando la atención de tu corazón, diciendo, tú estás cerrando esa fuente, porque estás haciendo lo que va en contra de mí.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que Satanás acusa a los hermanos día y noche. O sea, lo que hiciste esta mañana, el diablo va a ir esta tarde y te va a ir a hablarle al Señor. Le va a decir: Señor, la fulanita, te fijas, mira, le engañó a su marido. Oh, la fulanita le ha robado a esta persona. Oh, su hijo está taratá, haciendo esto, haciendo el otro, haciendo el otro. Hermano, por eso David se atrevió a tener valor. ¿Por qué da valor? Porque él sabía que Dios lo iba a bendecir. Pero él tenía que aprender a retener con sus hijos esa bendición. Nosotros oramos todos los días, diariamente, a veces 3 veces, a 4 veces, 5 veces por nuestros hijos con mi esposa. ¿Y para qué? Para que no se aparten del Señor, para que no los conquiste el mundo, para que ninguno de ellos se aparte, que esté pegado a su corazón de Dios, para que no los meta en tentación el Señor, porque el Señor puede meterte en tentación. Por eso en Mateo capítulo 6 enseña Jesús la oración, pero no para repetirla, sino como un modelo, y dice: no me metas en tentación. Hermano, ¿sabe por qué Dios lo va a meter en tentación? Para probarlo, igual que a Job. Si usted mantiene la bendición que Dios le ha dado. Todo cristiano quiere que todo le vaya bien. Imagínate, ¿de qué le sirviera al hombre si ganara el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le serviría? Hermano, es tan paradójico lo que pasa que tenemos que ponernos a pensar en muchas cosas. ¿Te imaginas? A veces nuestros hijos: oh, Señor, bendecime, dame un auto, un Ferrari, dame un auto. Y justo en ese auto se estrella. Y uno agarra y dice: ¿pero por qué le pasó eso? Ahora saben más claramente por qué pasan esos accidentes. Cuando nosotros le damos lugar al diablo para estas cosas. Nosotros somos los que retenemos la bendición. Nosotros tenemos que apropiarnos, tenemos que guardarla. Y sabes que cuando tú estás pegado al corazón de Dios, Él te alerta antes de que suceda. A ver, los papás, ¿qué hacen a veces, no? Alguna vez visitas, no sé, yo he visitado a mucha gente y cuando estamos allá, no es que estamos observando a las personas, sino que a veces Dios nos guía y nos muestra para ayudarlos. Y de pronto, ahí, ¿ves? Niños, 5, 6, 7 añitos, 8 añitos, 9, 10 añitos. No ve, las mamás son tan tiernas y los papás a veces, las mamás son más tiernas. Están en la casa con sus hijos, ¿no? Sí, hijita, ¿me lo puedes traer? Por favor, mamita, ¿me pasas el costurero que está en el cuarto de tu hermana? Y la niña se comporta como lo que es siempre en la casa: no quiero, no me da la gana. Y de pronto nosotros: no hemos escuchado nada. ¿Y sabes qué dicen esas mamás? Ay, pastor, perdone, es que son niñas, pues. ¿Te puedes imaginar esa niña si sigue así? Después de unos 4 años, ¿qué va a pasar? Unos 5 años, no le estás corrigiendo. Estás diciendo, ni. Y después dices: ¿por qué me pasa eso a mí si yo voy a la iglesia? No, dice que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Hermano, el Señor trae en memoria en mi cabeza. Yo he conocido a un gran hombre de Dios que ya está muerto. Ha muerto hace años. El pastor Gigi Ávila. Tuve la dicha de estar en su iglesia cuando fui a Puerto Rico la segunda vez. Y oramos juntos. ¿Sabes qué hacía ese varón de Dios? Ah, tú, Alejandro, sí, el Toto era mi amigo, el Ricardo era mi amigo, así, ¿no? Es un hombre
de un corazón increíble. Y el otro pastor quiere hablarle, el pastor Alex. Yo no quería hablarle, él quería que yo le hable. Y el pastor dice, sí, un ratito. Pastor, ven a ver, ponte de rodillas, vamos a orar. Era lo primero que hacía. Terminaba de orar, otro día hablamos, Dios dice que hagas esto. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué hombre de Dios! Ahora, ese hombre de Dios, caminando en los caminos del Señor, de pronto, su hijita caminaba en los caminos de Dios. Se casa con un muchacho, también de la iglesia. Bien, un matrimonio bonito. Y comienzan a caminar juntos. Lo hace pastor al muchacho, el pastor Gigi Ávila, y su esposa también sirviendo a su hijita. Pero no había sido pues lo mismo en su casa. El varoncito, su yerno. Y de pronto una mañana llaman la policía al pastor Gigi. Pastor Gigi, tiene que venir a la casa de su hija porque ha ocurrido un accidente. ¿Qué ha pasado con mi hijita? Venga, pastor, por favor, venga. Pastor Gigi va, agarra la movilidad y se va. Puerto Rico es bien pequeñito, entonces puede llegar a todo lugar rápido. Llega allá y la policía afuera. Cuando entra al departamento de su hijita, sangre en las paredes, en el piso, más sangre, por todos lados sangre. Y le dice, no pase más allá, es una escena grotesca. No, yo quiero saber de mi hija, su hija es la muerta. Su esposo la ha matado, creo que 40 puñaladas le metió a la chica. Pastor Gigi se hizo pedazos. Ese hombre de Dios se hizo pedazos. Hermano, no sabía qué hacer. Imagínate ver la sangre de tu hija regada en las paredes. Yo creo que su corazón se hizo tiras de ese hombre, pero no mostraba nada a él. ¿Por qué? Porque la esposa le agradaba a su esposo y le tapaba a su esposo. Lo que muchas mujeres hacen. Pensando que es que es mi esposo. Igual que la hijita, es que es niña. Y de pronto el hermano Gigi entra y lo ve a su yerno con las esposas, reducido, golpeado, todo. Y le dicen, él la mató. Y él no sabía qué hacer, el pastor Gigi. Entonces lo llevan al muchacho a la cárcel, todo eso. El pastor Gigi se quedó días orando para saber qué había pasado con su hijita. Señor, y mi hijita se habrá ido al cielo. Señor, mi hijita está contigo. Señor, ¿qué ha pasado con mi hijita? Yo le he inculcado, yo le he enseñado, yo le he llevado. Señor, ¿qué ha pasado con mi hijita? El Señor le da un sueño, una visión, mostrándola que su hija estaba entrando al cielo. ¿Por qué? Porque se había arrepentido al final. Este hombre de Dios dice que en ese momento le volvió el corazón y dijo, nunca hubiera querido que pase esas cosas, pero sucedieron. Ni modo, pero ya está con el Señor. Y empezó a orar otro tiempo para perdonarlo a su yerno. Y fue a la cárcel y lo perdonó y lo bendijo. Pero no se sabe qué ha pasado con él. Entonces uno dice, semejante varón de Dios, semejante cosas. ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué David, Absalón tuvo que matar a su hermano Amnón? ¿Por qué la violaba a su hija, a su propio hermano? Y después la botó como si fuera una prostituta. La deshonró delante de todo Israel. ¿Por qué la espada estaba en toda su casa? ¿Sabe qué le dijo David?
Él iba y oraba a Dios. Y Dios, por el pecado de David, le dijo: tú mataste a Urías el Eteo y te metiste con esa mujer. Mataste a ese hombre a espada. Y el profeta Natán le dice: nunca más se apartará de tu casa la espada. Pero si aquí está diciendo que le ha dado la bendición, que él ha pedido para sus generaciones. Dios no miente, sino que nosotros deberíamos saber que la bendición hay que agarrarla. No es que se va a perder, la desechamos nosotros. ¿Usted quiere que sus hijos se vayan al cielo? ¿Usted quiere que sus hijos cuando mueran se vayan al cielo? ¿Ah? No solamente es esforzarse uno, es criarlos bien en el temor de Dios, enseñarles, guiarlos. Pero es que es difícil, cada vez se te va a poner peor, porque no lo has hecho a tiempo, porque no has sabido poner una tranca y el burro ya se salió. Y una vez que se salió, ya más difícil es eso. Los jóvenes, nosotros hemos sido jóvenes, yo he sido joven. ¿Y sabe que el diablo me hizo creer? El diablo me hizo creer que yo, como a todos los jóvenes, nunca me iba a pasar nada. De que era un tiempo, la locura de la juventud. Él te la cobra. Él te la cobra y te la cobra. Y ¿sabes qué? No le basta cobrártela, sino te la cobra con tus hijos también. Por eso el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es la maldad? La maldad es hacer todo lo que es contrario a lo de Dios. Eso es maldad. Pero Dios hace misericordia a 1000 generaciones de los que hacemos bien. Pero pastor, usted debe estar con Dios. Sí, pero debo cuidar todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar si tu pastor le pega una resbalada, se cae en el pecado o le sucede algo? ¿Sabes qué estoy haciendo? Voy a hacer destrozar a mis hijos. Por más que ellos estén caminando, el diablo ya va a tener una oportunidad para golpearlos. No son las cosas tan ligeras nosotros. ¿Sabes que el diablo es paciente? El diablo no espera 1 año, 2 años, 3 años, puede esperar 10 para cobrártela. Pero de que te la cobra, te la cobra. Si no fuera por la misericordia de Dios. Pero David, después de todo esto que pidió, que habló cuando era jovencito y todo esto pasó, termina con esto que voy a terminar. Salmo 115, versículo 11 al 15. Salmo 115, versículo 11 al 15. ¿Qué dice? Yo quisiera que tú hayas escrito este salmo. O yo. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y un día me voy a ir, pero la bendición de Dios esté sobre mis hijos. Quiero que mis hijos coman de la grosura de la mano de Dios. Quiero que Dios me los guarde como la gallina los polluelos, porque el diablo es terrible. Verso 14: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Hermano, ahora o hermana, ahora me entiendes por qué está pasando algo en tu casa. ¿Y sabes qué? Pasa 1 año, 2 años, 3 años, tus hijitos van a ir creciendo y no estás haciendo caso. Cuidado, venga la sorpresa. Y cuando venga el momento duro, hermanos, la vida de nosotros no ha sido fácil. La vida de nosotros no ha sido fácil. Para ser siervos hemos sido probados en todo. Y todavía seguimos siendo probados. Mi hija Leandra es una resucitada, porque estaba muerta en el vientre de mi esposa. Tengo documentos. Mi hija Mariela nació con paro cardíaco. Mi esposa tenía preeclampsia, casi se muere. El médico dijo que yo tenía que escoger entre mi hijita o mi esposa. Han sido pruebas muy duras. Mi Sarita ha nacido con una enfermedad 8 meses. Tenían que abrirle desde su cuellito hasta su barriga para someterla a una operación terrible. Pero nosotros orábamos y buscábamos el corazón de Dios. Y un día me habló el Señor a través de una hermana que interpreta lenguas y me dijo: Alejandro, ve, pon tus manos sobre tu hijita Sara, que yo la voy a sanar. Fui corriendo, puse mis manos, estaba en un Moisésito y Dios la sanó hasta el día de hoy. Mi Samuel no nació con problemas. Él nació porque yo dije: Señor, ¿cómo será el tener un hijo varón? Y Dios nos dio una palabra: mi esposa, varón te es concedido, varón te es dado. Él fue el epílogo de la bendición. Mi hija, ustedes la conocen, a la Alejandra, es una servidora increíble, es una sierva de Dios. Cuando iba a cumplir sus 15 años, le dio una enfermedad y ha estado entre la vida y la muerte 15 días en una clínica donde el rostro de mi esposa ya no era el rostro, y donde yo zapateaba y gritaba en mi casa para que la sanara el Señor. Hemos sido probados en todo y queremos que nuestros hijos retengan la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque ellos van a ser la bendición para sus hijos. Recién van a saber lo que es el dolor de papá o mamá cuando uno tiene hijos. El gemir en las noches, el gritar. Igual que ustedes hemos pasado cosas. Cuando sonaba el teléfono a 1 hora y mi esposa gritando se levantaba pensando todo lo malo. Pero era porque su corazón amaba a sus hijos. Y gracias a Dios mis hijos se caminaban bien. Y yo les sigo pidiendo a Dios que los guíe. No los voy a obligar, pero sí los he disciplinado cuando tenía que disciplinarlos. Ahora, si ellos han escogido, es problema de ellos. Pero también yo me he armado de valor para decirle a Dios: Dios bendice mi casa. Ese valor era para decir: Señor, yo voy a hacer respetar tu palabra. En esta casa no va a haber esto, y lo hemos hecho para honrar el nombre de Dios. No es solo querer la bendición, hay que saber cumplir lo que Dios te entrega. Eres responsable. Amén. Por eso dice Dios: cuida tu salvación con temor y temblor. Amados, seguimos orando por todos los hermanos y las hermanas que se han ido. No importa que no vuelvan a casa, pero que estén bien, que ninguno se pierda. No saben, yo me encuentro con muchos de ellos en la calle: pastor, ¿cómo estás? Me abrazan: ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Ya los veo a algunos, ni los reconozco porque están tan envejecidos y son menores que yo.
Y me dicen algunos que me aman: ay, pastor, pareces un changuito. Me gusta ser changuito, porque tengo la juventud aquí adentro, no en mi cuerpo. Aquí vivo y tengo vida, y vida en abundancia, porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de agarrar y decir: Señor, hasta aquí llegó, de aquí voy a empezar a hacer caso, pero voy a ser celoso de las cosas tuyas, no legalista, celoso de las cosas tuyas. Hermano, puedes cambiar de país, puedes irte a donde quieras. El diablo va por toda la tierra. El acusador está en todo lugar, así como Dios está también. Pero Él está realmente en presencia, porque Él es omnisciente y omnipresente. Pero el diablo tiene un ejército de lacayos. Dice que lo que tú estás haciendo, vienen los demonios corriendo y se lo dicen. Oh, cuidado. Como su pastor les tengo que hablar. Ármense de valor. Prometan a Dios, cumplan. ¿Sabes qué? Yo le pido unos años más para poder seguir predicando, para poder amarla incontrolablemente a mi esposa, para bendecir su vida, para hacer la felicidad de mis hijos y para amar a mi gran familia que son ustedes. Siempre lo llevo en mi corazón. Por eso me alegro de algunos que, oh, chasilla, oh, qué lindo, hace caso, Solo Dios es bueno. Amén. Cierre sus ojitos ahí, agache su rostro. ¿Por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te bendigo y te alabo. Te doy gracias por este hermoso día en el cual he podido hablar de tu palabra, en el cual he podido decir lo que está escrito, Señor. Señor, no quiero que ellos crean en mí, sino en ti. Que tú eres el dador de vida, que tú eres el que da la bendición, que tú eres el que ha hablado y tu palabra está escrita. Señor, yo te pido que hagas volver el corazón de ellos hacia ti. Que, Señor, dejen de pensar en las cosas, en las apariencias, sino buscarte con temor, Señor, para que cuando tengan esa bendición, tu presencia en nuestras casas es la bendición más grande, Señor. Tu presencia en nosotros, en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestros familiares. Que tu Espíritu Santo more dentro de ellos. Que todos se conviertan, Señor. Que todos entreguen su vida. Que ninguno se pierda, Señor, por los jóvenes. Para que, Señor, les quites esa ceguera espiritual, les quites esa autosuficiencia y les puedas mostrar, Señor, que tú viniste a esta tierra para caminar y sabes todo lo que pasa y fuiste tentado en todo y en todo saliste airoso. Solo tú puedes dar el consejo perfecto, Señor. Solo tú puedes hacer la gran maravilla de darnos la bendición, esa bendición que solo tú das y permanece. Señor, hoy tomamos valor para poder hablar contigo. Que cuando estemos en nuestras casas, a solas contigo, sabiendo de lo que somos, cómo hacemos y qué está pasando en nuestras casas, podamos levantar nuestra voz sabiendo que tú tienes una bendición que puede chorrear hasta nuestros nietos, bisnietos, Señor, antes de que tú vengas. Señor, yo te pido por cada uno de mis hijos. Te pido por ellos y por sus descendientes. Te pido por la mujer más maravillosa que me has dado, mi esposa. Que tú la puedas colmar de bendición,
y que tú puedas restaurar su corazón de todas las cosas que yo me he equivocado y he lastimado. Señor, cólmame de bendición para que sea tan espiritual que la pueda bendecir todos los días de mi vida. Que de mi boca salga bendición y no maldición. Señor, que mis hijos tengan el lenguaje del cielo, que enseñen a sus hijos en el temor tuyo y que sepan retener la bendición. Te pido por mi familia grande, que es Paraíso de Fe. Tú sabes que los llevo en mi corazón, Señor, aún en los nombres que no conozco, pero que sé que los llevo presentes en mi corazón, y te pido por cada uno de ellos, por sus familias, por sus generaciones. Señor, haz una revolución. Queremos ver prosperar a nuestros hermanos, prosperar espiritualmente, que prosperen en todo, así como prospera su alma, Señor. Señor, gracias. Gracias por este día, este lugar y por todo lo que tú nos das. Gracias por cada servidor. Gracias, Señor, por nuestra anciana Marianelita. Gracias por los líderes. Gracias por nuestros jóvenes. Gracias por nuestros adultos. Gracias por la gente mayor que alienta mi corazón, cómo perseveran. Gracias por las familias que están reunidas. Gracias por los niños que han llegado a esta tierra, Señor. Gracias a tu bendición. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque quieres irrumpir en los hogares para restaurarlos, pero restaurarlos conforme a ti y no conforme a ellos. Gracias, Dios mío. Gracias porque tu palabra va a correr en ellos, porque tu palabra va a ser escuchada, pero también hecha. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Que así sea hecho. Amén.